Buenos días. Como verán, tengo una faringitis de Dios Padre, antibiótico y fiebre y todas esas cosas, así que por favor les pido que sepan disimular la calidad de la presentación. Les pido por favor 1000 disculpas, pero bueno, el combo vino completo y así estamos. Quiero agradecer entonces, en primer lugar, la invitación a participar de este panel con colegas tan distinguidos que se desempeñan en distintas áreas de la agronomía. Y para mí es un placer estar acá y compartir algunas ideas con ustedes que entiendo nacen desde la más profunda preocupación personal, y algunas de las cuestiones que voy a comentar ahora tal vez den más para la reflexión, para la discusión, para el debate en la instancia del taller, pero quiero presentarlas como disparadoras de ideas y que tienen que ver con estas cuestiones de señales y signos que no deben desconocerse al momento de estructurar o armar un plan de ordenamiento territorial. La idea es presentar a razón de 10, obviamente puede haber más, puede haber menos. Estas son las que particularmente más me interesa presentarles. Insisto, de una visión tal como decía Luis y Liliana hace un ratito, sobre la cuestión holística, la visión global, y que tiene que ver con el quehacer profesional nuestro. Y vamos a ver si es tan sencillo hablar de sustentabilidad, si es tan sencillo hablar del plan de ordenamiento territorial o de desarrollo, cuando todavía algunas cuestiones básicas no las tenemos resueltas. Y obviamente nosotros somos protagonistas del territorio, agentes de transformación, y así debemos vernos. Y vamos a ver entonces que algunas de estas cuestiones, bueno, algunas de estas cuestiones, por no decir en todas, tenemos mucho para hacer y decir. Creo que se me fue la mano en la presentación en cuanto a tiempo. Yo tengo 62 slides, o sea, por lo cual les aviso que voy a ir un tanto rápido y va a haber bastante información. Así que vamos a ir directamente a la presentación. Lo que vamos a hacer en un principio es una visión a escala de las problemáticas ambientales que tienen mayor incidencia en la gestión sustentable del territorio. Y después vamos a hablar de algunas cuestiones sobre cuáles serían las pautas para el diseño de un plan de ordenamiento territorial. Tal como lo presentó en su penúltima slide Luis, hablando de los ideogramas chinos, la idea es, de alguna manera, trabajar bajo la base del reconocimiento que las crisis y los conflictos crean oportunidades de desafíos y que todas estas cuestiones deben formar parte de un plan de ordenamiento territorial. Y de alguna manera, tal como se pretende dibujar acá, aprender a mirarnos desde afuera y mirarnos desde adentro para poder autorreconocer cuáles son nuestras problemáticas. Si no nos reconocemos como actores y cuáles son las problemáticas que atentan contra la posibilidad de ordenar y gestionar el territorio amigable, de una manera amigable, poco vamos a poder hacer. Por caso, la primera preocupación o tips que dejo para discutir, esta cuestión de que cómo se está avanzando la distribución poblacional a nivel territorial en distintas partes del mundo, y por cierto también aquí en Argentina. En la publicación esta estadística de FAO de hace un par de años, la proyección es, como ustedes ven aquí, quizás, bueno, la pantalla no permite leer bien los colores, pero la tendencia es una superpoblación o un crecimiento de la población a nivel urbano y un despoblamiento a nivel rural, que eso ya de por sí nos está indicando, en términos de manejo de residuos, de contaminación, de servicios y demás, toda una tendencia. Eso no escapa a lo que nos pasa en el país. Por caso del censo 91-2001, se observa a nivel urbano y a nivel rural una concentración en el primero en desmedro del segundo, lo cual nos está marcando una tendencia en el uso del territorio y cómo, de alguna manera, tenemos que empezar a pensar que son pautas que nos están indicando que el territorio está cambiando, al menos también demográficamente. Otra cuestión no menor tiene que ver con aspectos relacionados con el cambio climático. Nosotros estamos transitando un cambio climático, más largo, más corto, pero en definitiva estamos teniendo señales que tienen que ver con, por ejemplo, por caso, aumentos de temperatura que se están manifestando en los últimos años a nivel planetario, obviamente a nivel
Argentina y a nivel local no escapamos de esta cuestión. Estamos en algunos casos con algunas proyecciones superando el medio grado o las 8 décimas de grado, lo cual en términos ambientales es mucho y las proyecciones no son muy halagüeñas al respecto. En las 3 últimas décadas ocurrieron 4 meganiños, 82-83, hasta el 2006-2007, meganiños importantes. Cuando hablamos de meganiños hablamos de precipitaciones importantes en nuestra región y en el noreste del país por caso sequía. Y cuando hablamos de niña la cuestión es estrictamente al revés. Estos eventos que aparentemente se están radicalizando, estamos teniendo alrededor de 2 eventos en los últimos, niños y niñas alternados en los últimos 27 años, con lo cual nos está poniendo en una situación de clima cambiante y que nosotros como ingenieros agrónomos que manejamos una fábrica sin techo vamos a tener que tener en cuenta cada vez más. De hecho, todos sabemos que aquellos que trabajan en formación de recursos fitotécnicos están contemplando esta cuestión. Algunas posibles señales de estos cambios las presento acá por, si algunos se acuerdan de estas fechas, 2006, por la zona cercana a Rosario, 15 de noviembre de 2006, una granizada realmente importante, 15 de noviembre de 2007, una helada tardía también importante, afectando cultivos, básicamente maíz y soja. Marzo-abril 2007, más de 550 milímetros en ese periodo, afectando también, además de la cosecha de soja, por caso también la cuestión de siembra de pasturas y demás. 14 del 2008, una helada temprana. Marzo del 2008-2007, perdón, a septiembre de 2009, sequía. Octubre de 2009, octubre de 2010, un año, si se quiere, neutro. Este tramo de noviembre del 2010 a marzo del 2011, condición de sequía, que, bueno, los que estuvimos recorriendo la región sabemos lo que les pasó a los cultivos de maíz, y que en definitiva estamos, no se ve muy bien aquí, disculpen, en sintonía con lo que pronuncia la FAO, que a corto plazo nosotros vamos a seguir estando frente a este tipo de eventos, que de alguna manera nos están, digamos, generando ambientalmente cambios y tenemos que empezar a entender que hay que aprender a leerlos, aprender no a prevenirlos, sino a prevenirnos respecto a este tipo de cuestiones, dado que hay, de manera que siente que cada vez más información respecto al porvenir de estos eventos y de alguna manera tenemos que empezar a tomar precauciones. Otro tips que de alguna forma nos está planteando esta cuestión, no se ve demasiado bien, pero fíjense, la isoyeta 1940, 1970, 1970 al 2000, acá por caso Santa Fe 1100 milímetros, acá 1200 milímetros, acá 800 milímetros y acá en la punta de la bota 900 milímetros. Es decir, nosotros hemos padecido en los últimos algo así como 60 años un corrimiento de las isoyetas de 100 milímetros hacia el este, lo cual nos está prodigando años más, años menos, 100 milímetros más de agua, lo cual nos implica un beneficio, parecería ser que va a ser la tendencia para la gran región pampeana norte, pero además 100 milímetros más de agua en una región que no está capacitada para manejar los excesos también es un inconveniente. En términos ambientales, esto es una realidad que tenemos que entender que de alguna forma se está acentuando, que de alguna manera tenemos que convivir con ella y tenemos que aprovechar desde el punto de vista agronómico productivo, pero también desde el punto de vista constructivo y de infraestructuras. Una persona del Proyecto Global de Carbono, en el 2007, hace poquito nada más, nos dice que por cada tonelada de carbono que emitimos al ambiente, solamente podemos cosechar, es decir, retirar en los sumideros naturales, y eso estamos hablando de suelo, estamos hablando de bosques, estamos hablando de agua, algo así como 600 kilos, poco, ¿no? Ahora, en el 2006, los guarismos dan 450 kilos y bajando. Eso implica que de alguna manera no estamos teniendo las capacidades planetarias para capturar el carbono que estamos emitiendo al ambiente por distintas razones. O sea que eso nos pone en una situación de debilidad ambiental. Además, si uno de los sumideros naturales son los recursos forestales, veamos cómo hemos tratado el recurso en el último tiempo. En Argentina se deforestó en la última década a una tasa muy alta, 0,8%, casi el 1% anual. Fíjense la tasa anual de deforestación 98-2005 a nivel mundial del 0,23%.
Córdoba es la que más deforestó en este periodo, y fíjense las otras provincias, a excepto de Jujuy, todas están por encima de la media mundial. Es decir, esta cuestión la hemos exacerbado con un manejo inadecuado, con una gestión sustentable no adecuada del territorio. Por caso, para nombrar la provincia de Santa Fe, Cuña Boscosa de Santa Fe, en un trabajo que se hizo en nuestra facultad, superamos en el periodo 2005-2008, lo que se está viendo acá, lo rojo significa verde, del 1976 al 2008 se hizo un multitemporal con imágenes satelitales para de alguna manera reflejar la pérdida de masa boscosa en ese sector. Cuña Boscosa santafesina, entonces, no estamos hablando de un 4,5%, si no me equivoco, de deforestación anual como tasa, la más alta registrada en el mundo, por ejemplo. De alguna forma, si seguimos actuando de esta manera, estamos perdiendo la capacidad de utilizar los bienes y los servicios ecosistémicos que nos otorgan estos ambientes. De hecho, en algún momento hemos tenido una tasa de deforestación que estuvo del orden de 2 hectáreas por minuto durante un espacio de 2 años. Solo disponemos de un 20% de la superficie boscosa original, esa superficie boscosa que tiene que actuar como sumidero natural, que de alguna manera nos tiene que generar también un impacto de mitigación respecto a estas cuestiones de cambio climático que habíamos hablado recién. Si bien hay una ley, que es la 26.331, de presupuesto mínimo de protección ambiental de bosques nativos, todos sabemos que, no sé si todos sabemos, pero de alguna forma tal vez lo sospechamos, que a veces estas cuestiones transitan la picardía y la clandestinidad de algunos de estos eventos de deforestación. Punto 4, de los 10 que le venía comentando, es cuestiones asociadas a esto. Si de alguna forma estamos cambiando nichos y estamos cambiando hábitats, también nos estamos exponiendo desde el punto de vista que están a enfermedades, desde el punto de vista sanitario, enfermedades asociadas a los cambios que se producen por deforestación. Por caso y reconocido por los ministerios de salud provinciales y también nacionales, el dengue, la leishmaniasis, que es la sarna, hantavirus, leptospirosis y el retorno de la vinchuca a diferentes ambientes, sobre todo en el norte de nuestra provincia, están asociados a los procesos de deforestación, y seguimos cambiando nichos al respecto. Vamos en busca de los suelos. Estimamos que alrededor del 50% de los suelos del país presentan distintos tipos de degradación. Y fíjense la fecha de la fuente, INTA 2001. Es la estadística cercana más confiable que tenemos a nivel nacional. Por cierto, hay algunos a niveles distritales, en algunas provincias, en algunos bolsones. No hemos generado mucha más estadística que la que se acredita en las publicaciones de INTA desde el 2001 a la fecha, lo cual nos pone en un terreno de debilidad porque no sabemos cuántos suelos degradados tenemos, si hemos avanzado o hemos retrocedido. Pero los distintos procesos de degradación de suelo biofísico, por erosión eólica, por erosión hídrica y demás, nos están indicando a esa fecha por lo menos que el 50% de nuestros suelos están degradados con alguna sintomatología. Ahora, la degradación de los suelos impacta negativamente en la estabilidad de los agroecosistemas, pero también produce problemas hídricos. Ustedes saben que un suelo degradado pierde su capacidad de infiltración porque se destruye su sistema poroso. Amortigua la posibilidad de ingresar agua al suelo. Hay más agua en juego en la parte superficial. Si encima la condición de relieve es compendiente, tenemos otra problemática asociada que es la erosión hídrica. ¿Sí? Y además almacenamos cada vez menos agua en el perfil. Nuestros perfiles no están capacitados actualmente para albergar la misma cantidad de agua que hace 20 años atrás. ¿Sí? Corremos el techo fitotécnico para mejorar el uso de los ambientes, pero no somos muy, proactivos en mejorar las capacidades de nuestros suelos para albergar más agua dentro de su perfil. También desde el punto de vista nutricional, fíjense la fuente de Álvarez 2008, presentado en el Congreso de Suelo hace un tiempito atrás, no hace mucho, nos indica cuáles son los sectores de desbalance en la región Pampeana Norte. Todo lo que es oscuro presenta los peores guarismos. Evidentemente no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. Lo que sí sabemos es que la reposición máxima es cercana al 50% de la extracción, nos estamos llevando más de lo que ingresamos al perfil. Y eso también nos pone en un terreno de debilidad. Pensemos que en los últimos 20 años consumimos
tuvimos un aumento del consumo de fertilizantes de alrededor del 500% y de grano del 120%, pero cuando empezamos a analizar algunos datos que tienen que ver con el balance de carbono, con el balance de materia orgánica, vemos que cuando entramos en terreno del monouso, soja, por ejemplo, versus el 3x2 de trigo, soja, maíz, estamos prácticamente 1000 kilos de carbono en beneficio de la segunda opción, ¿sí? Por una cuestión estrictamente sencilla, estamos ingresando gramíneas, cuestiones que todos sabemos, pero de alguna forma también sabemos que el trabajo hecho por Martínez y Cordón en el 2010 sobre 3 distritos de la provincia de Santa Fe, del sur, centro-sur de la provincia de Santa Fe, nos indica que la mayoría de los sistemas que están en monocultivo de soja están perdiendo a razón de 500 a 600 kilos de carbono por año. Por eso también estamos perdiendo esa capacidad de sumidero natural. No estamos capacitados en albergar carbono del suelo transformado en materia orgánica. Por lo tanto, también tenemos esos síntomas de degradación que yo hablaba antes. A nivel mundial, estamos frente a una crisis alimentaria que no es ajena. Y nosotros, como decían recién los expositores, producimos alimentos. Estamos especializados prácticamente en esta cuestión, básicos y primarios, que lo producimos al fin. En los países en desarrollo se está lejos de alcanzar la seguridad alimentaria, dice la ONU y la FAO, ¿sí? Y menos una soberanía alimentaria. Más allá de una cuestión ética que podemos llegar a discutir, nosotros tenemos una ventaja en este sentido. Estamos produciendo alimentos, ¿sí? Y en definitiva, en grandes partes del mundo no se está alcanzando la seguridad alimentaria y muy, pero muy lejos de la soberanía alimentaria. Fíjense ustedes cómo han cambiado los guarismos desde el 2007 a la fecha en cuanto a precios de cereales, de vegetales y de lácteos. Los precios de los productos alimenticios han aumentado muchísimo. Marzo del 2010, esta estadística es de ayer, mayo de 2011, según esta entidad, una entidad reconocida mundial, aumentamos el 36% del valor de alimentos básicos mundial. Por lo tanto, también tenemos una oportunidad aquí, una oportunidad para aprovechar, pero veamos más allá de esta cuestión ética que yo decía antes, si lo estamos haciendo de manera compatible con nuestros recursos, con la supervivencia entonces de nuestros recursos. Fíjense cómo se da la lógica de producción en el mundo, FAO 2008. Hay un aumento de la superficie sembrada, una tendencia a aumentar la superficie sembrada, o sea, a incluir cada vez más tierra en la producción, una intensificación e inclusión de más tierra en la producción para pasar de 1.500 millones de hectáreas, que es la chacra mundo, a 1.600, a 1.700 en los próximos 15 a 20 años. Pero básicamente, ¿a qué va apuntada esta producción, este aumento de la producción? A producir más granos y forrajes para obtener cereales balanceados. ¿Pero para se va a comer la gente? Uno piensa, no. La idea y la tendencia mundial es para dárselos a los animales, para que obtener así dietas ricas en proteínas y en grasas, para abastecer a las economías fuertes y consumidoras de calidad de alimento. Y de alguna forma esto vuelve a meternos en el problema de la crisis alimentaria, porque sencillamente 1/3 del cereal que producimos en el mundo es para la alimentación de ganado, ¿sí? Y los consumidores más ricos que acceden a esas dietas ricas en proteínas y en grasas con cereales son los que están traccionando el mercado de alimentos, mientras que otros sectores padecen hambre porque la mayor parte de los suelos agrícolas se destinan para granos y forrajes, y en definitiva le metemos más presión a los suelos para de alguna forma volver a realimentar este círculo que no es para nada virtuoso, para lo menos por una gran parte de la población del mundo. La tendencia al aumento de las tierras cultivadas, fíjense, este es a nivel mundial, la de arriba es a nivel mundial, esta es lo que nos pasa en los países en desarrollo. La idea es cada vez meter más tierras en producción, ¿sí? Sin ningún tipo de resguardo o con muy poco resguardo. Algunas notas sobre la forma en que producimos alimentos en la Argentina. Exportamos 8 de cada 10 unidades de alimentos primarios producidos, de ellos el 80% son alimentos con bajo valor agregado. El 80% con bajo valor agregado. Fíjense en el área central de la región pampeana, con un capital más o menos entre 10 y 15 mil dólares la hectárea, más o menos. Se ocupa solamente 1.6 horas hombre por año de valor agregado hasta el puerto de Rosario. Entonces, si queremos de alguna forma darle un contexto social a esto. Perdón. E importamos fertilizantes, agroquímicos y maquinaria por 500, 3.000 y hasta 10.000 dólares por tonelada promedio. Y si lo transformamos en commodities,
y exportamos a $400 la tonelada. ¿El negocio dónde está? Yo no tengo idea de la bola, tengo un rato más. Bueno, sí. Impacto de la bioenergía, ¿sí? Biocombustibles y demás. Es otro ingrediente que ingresa en nuestra región, como para de alguna manera meternos más ruido en la producción. ¿Sí? Los biocombustibles de primera generación, por caso biodiesel y bioetanol, actualmente representan el 0,2% del consumo mundial total de la energía, ocupan el 2% de las tierras cultivadas en el mundo. En todo caso, cuando de alguna manera Europa propicie el próximo corte de biodiesel y lo lleve en el 2020 a un porcentaje mayor, va a necesitar una superficie mayor a la de España sembrada con soja para tener una idea, para obtener producto que se va a transformar en biodiesel, para que tengamos una dimensión de impacto territorial. Es el 7% del consumo mundial de cereales secundarios y representa el 9% del consumo mundial de aceites vegetales. ¿Sí? Si esto no es presión sobre los agroecosistemas que nosotros manejamos, ¿cómo se llama? Ahora, el potencial aporte bioenergético del territorio nos preguntamos si genera más presión sobre los agroecosistemas. ¿Y en qué pensamos? Nosotros tenemos un proyecto en facultad que venimos desarrollando hace 8 años, en varias instancias, la última es de biocombustibles. Y lo hemos puesto de valor la cadena agroenergética, esto no tiene mucha pila, pero bueno, la cadena agroenergética que implica desde que ponemos el grano hasta que el grano es transformado en biodiesel o bioetanol y entra a el tanque de combustible de un vehículo. Y en concomitancia con las investigaciones que se hacen en otros países, hemos llegado a la conclusión de que no somos eficientes, gastamos más energía que la que obtenemos del producto final dentro de todo el proceso, grano, biodiesel o bioetanol. Cuando de alguna forma tenemos en cuenta también toda la externalidad energética de los subproductos, 27% más, ineficiente en biodiesel, 67%, perdón, en bioetanol, 67% en biodiesel. Nos preguntamos si vale la pena seguir presionando nuestras tierras de clase 1, clase 2, para seguir haciendo 500, 600 litros de aceite, para meterlo dentro de un tractor o dentro de un vehículo. Yo lo que quería que vieran era, no se ve bien lamentablemente, quiénes son los que consumen la energía en el mundo, todas las lucecitas, o lo que parece un poquito más oscuro, más claro, perdón, de donde se consume la energía en el mundo. Y nosotros en Argentina, desde 2008, consumimos más energía de la que producimos, así que esto también va a generar una presión, 4% más. 4% más anualmente más que lo que veníamos produciendo antes. Disculpen la presentación. Además tenemos algunas dudas. La ruta de los quedó ridículo a veces, si no, perdón. Es lo que hay. La ruta de los agroquímicos y otras sustancias, ¿sí? Nos generan dudas, porque tenemos sospecha de algunas cuestiones que no están debidamente abordadas. Entonces, el uso de los agroquímicos está digamos, visto como un devenir, está enmarcado un devenir temporal-espacial. Eso implica que cuando nosotros aplicamos un producto, estamos generando impactos en sectores distintos al lugar donde nosotros lo aplicamos. En tiempo y espacio, todos esos productos tienen una rutina de desplazamiento. ¿Sí? Por caso, la disipación en suelo, sabemos que algunos productos pueden volatilizarse, sean extraídas por la planta o en definitiva degradarse química o biológicamente. Y de acuerdo a cómo sean estos procesos, el agua de escurrimiento puede conducirlo hacia el cuerpo de agua libre en ríos o arroyos. Tampoco conocemos demasiado cómo es la rutina, se conocen algunas cosas y no mucho, sobre la rutina de desplazamiento, la ruta de desplazamiento hacia estratos subterráneos. ¿Sí? Cuando se alcanzan los bolsones de agua libre o semiconfinado, confinado definitivamente de acuíferos subterráneos. ¿Sí? Algunos tienen la característica de disminuir su incidencia en el tiempo con esta curva, con esta pendiente, y otros con esta pendiente. Y yo dice, bueno, me quedo con esto, en poco tiempo se me cae la cantidad. Hay que ver si los metabolitos de descomposición son más perjudiciales a veces, o sea, los productos en que se terminan descomponiendo que el producto inicial.
por caso hay alguna sospecha con atracina. Quiero decir que dentro de esta cuestión que estamos hablando de impacto de sustancias que tienen que ver con en el medio ambiente o de alta incidencia, también podemos pensar que una actividad que se está pretendiendo regular hace un tiempo a esta parte a nivel nacional, en Santa Fe hay algunas acciones concretas, son estas actividades de producción de feedlot, con una alta carga orgánica puntual y continua, es decir, ustedes saben cómo es el proceso, ¿sí? Donde se genera esa alta cantidad de deyecciones y movimientos de efluentes y que muchas veces no están convenientemente reguladas desde el punto de vista del establecimiento, digo, ¿no? Hay una necesidad imperiosa de intensificar el control de esta estructura de producción intensiva. Nadie está en contra de esta producción, solamente hay que monitorearla ambientalmente. Como a veces los vertidos agroindustriales que siguen navegando muchos de ellos entre la clandestinidad y el cumplimiento de las normas. Y si me faltó algo más, esta cuestión de la zona de exclusión o de restricción de aplicación de agroquímicos, tanto aérea como terrestre, nos genera también todo un desafío. ¿Qué hacemos con esos sectores de guarda en las partes periurbanas? ¿Sí? Por caso, entonces, tenemos necesidades de conocer más. ¿Y de qué? Necesidades de más monitoreo de campo. Hay muy pocos monitoreos de campo, muy pocos. Científicos, ¿no? Estoy refiriendo. Tanto como estudios ecotoxicológicos y evaluaciones pronósticos. Es decir, seguimos produciendo impelidos, como también muy bien decía Luis esta mañana, impelidos por una cuestión tecnológica, y no tenemos los resguardos suficientes al respecto. Entonces estoy pensando en el ordenamiento territorial, estoy pensando en sustentabilidad y gestión de territorio responsable. Cuando hay algunas cosas básicas que todavía no tengo, para las cuales no tenemos suficiente respuesta y también conocemos poco. Quedan 9. Problema menor, no. Gestión de los recursos hídricos. La transformación en el modelo de uso de la tierra de la región pampeana nos llevó a perder 11 millones de hectáreas en los últimos 12 años de ganadería. Esto no es de demonización y del yuya, no es poner las cosas con nombre y apellido, y decir que esto es una realidad. ¿Sí? Con estos guarismos de aumento de superficie de soja, de girasol y de maíz, relevado por gente de nuestra facultad en este periodo. Esto es lo que tenemos. Pero fíjense este dato. En los últimos 20 años en la región pampeana se triplicó la lluvia, la frecuencia, de precipitaciones, cercana a los 100 milímetros en menos de 48 horas. Repito, triplicamos en los últimos 20 años la frecuencia de lluvias de más de 100 milímetros o cercana a 100 milímetros en menos de 48 horas. Esto es otra cuestión ligada a estos aspectos de pulsos ambientales que estamos padeciendo. Mucha agua en poco tiempo. ¿Sí? Pregunta, ¿tenemos las capacidades para retener, albergar, reconducir, recircular ese agua? Que para los agrónomos sabemos, si viene un hidráulico, dice yo quiero sacar el agua a un canal y lo saco lo antes posible. Los agrónomos tenemos el concepto casi totalmente, o la ecuación totalmente invertida. El agua es plata, el agua es dinero, el agua es producción. Necesitamos albergarla dentro del perfil. Generamos las condiciones para hacer eso cuando nos está lloviendo mucho en poco tiempo. Esto implica que se han torrencializado las cuencas. Llueve mucho en poco tiempo y no tenemos capacidades para albergar esto. Presentándonos problemas de erosión creciente en la ilusión de que con un rastrojo de 25 o 30 centímetros paraba una masa de agua 3 o 4 metros cúbicos por segundo, pensábamos que no había que hacer más terrazas, que no había que hacer más canales, que bueno, de hecho seguimos padeciendo problemas de erosión grave en sectores con pendientes. Seguimos teniendo las mismas estructuras de hace más, en algunos casos de más de 100 años, para conducir excedentes. Eso implica que las alcantarillas están subdimensionadas y deterioradas, colmatadas, sucias, rotas, se caen los camiones, se rompen los palillos, no sale la cosecha. ¿Sí? Más, la infraestructura de caminos es obsoleta. No tenemos infraestructura de caminos acorde, primarios, caminos primarios, secundarios, terciarios, una organización, una planificación de infraestructura de caminos, y muchas veces acorde igual a nuestras necesidades. Hay estudios recientes, por ejemplo, hechos aquí en Río Cuarto, cerca de aquí en Río Cuarto, un grupo de investigadores donde de alguna forma se prueba cómo los caminos, cuando no son reacondicionados, no son estructurados de una manera planificada, contribuyen a los procesos de deterioro, porque torrencializan las cuencas, reviculizan los flujos y no generan demasiado o mucho inconveniente.
¿Qué puedo decir de acá en Venado Tuerto cuando estamos cerca de la Picasa? Cuando trabajamos 4 años en la Picasa en un proyecto de facultad. Esta condición la conocemos muy bien. Los que conocen la realidad de Cañada de Gómez, que tuvo la mala suerte de ser fundada en el tapón de la cuenca. No sé si se alcanza a ver lo amarillo de la cuenca. Esto ya no tiene más piel. A ver si esto es... ¿Cuál era el rojo? Ahí estamos, fantástico. Esta es la cuenca y acá está Cañada de Gómez. Lo que el productor que haga algo aquí, algo va a afectar obviamente a Cañada de Gómez. Por caso 2003, 3 muertes, pérdidas multimillonarias en Cañada de Gómez por un evento climático importante producido en la parte alta de la cuenca, pero también porque no había infraestructura adecuada para reconducir excedentes. Y el caso paradigmático santafesino, que es precisamente Santa Fe, más allá del olvido del terraplenamiento de 1500 metros, olvidado, como para contener excedentes. Los sistemas de alerta temprana en ninguno de estos casos funcionan, porque no lo tenemos. Además los barrimos, todo lo que eran los sistemas de alerta temprana que estaban basados en la red de pluviómetros de las estaciones de ferrocarril fueron arrasados y por lo tanto no tenemos forma de prevenir. Ahora hay algunas propuestas al respecto. Para ir terminando, hay una presión financiera especulativa sobre tierras o ambientes muy frágiles. ¿Sí? Estamos hablando de los suelos bajos, las zonas donde reciben los flujos de escurrimiento en las partes altas. Muchos de ellos asociados al sector periurbano, a los sectores periurbanos. Principalmente se está avanzando sobre los sectores con problemas de drenaje. 1 por 3,6, ¿qué significa? Significa que hay tierras que se compran a uno, se le hace un maquillaje agronómico, un poco de yeso, grama, pánico, meliloto de agropiro, y a veces se multiplican en 3 o 6 esa inversión. Está visto no desde el punto de vista agronómico, sino muchas veces desde un punto de vista estrictamente especulativo financiero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, podemos discutirlo. Y muchas de estas cuestiones suceden, también habló Luis algo al respecto, sobre que hemos postergado el concepto de cuencas. ¿Sí? El concepto de cuenca, pero ya la cuenca vista como un espacio, no como un sector donde se colecta agua y se reconduce de los excedentes, sino como un espacio susceptible de ser ordenado, susceptible de ser planificado. Hemos postergado esa cuestión, nos olvidamos del concepto de cuenca. Parecía que todo este sistema, este modelo, iba a durar muchísimo tiempo, y bueno, de alguna forma veremos cómo acomodamos lo demás. Hoy reconocido en el mundo como el eje en el cual se están planificando el territorio en los países más desarrollados, potenciando este concepto. Por último, yo tenía 3 versiones, una más larga, una mediana y esta más corta. Como esta más corta, saqué diapos. Una de las diapos era mostrar también esto que tiene que ver con tal vez una cuestión menor, para algunas regiones no tanto. Los barrios privados y los barrios residenciales que están instalados en los sectores periurbanos y que de alguna forma impermeabilizan la cuenca. Por caso Rosario, en la ciudad de Rosario hay 17 barrios en poco más de 8 kilómetros y eso de alguna manera tiene un impacto también en el manejo de los escurrimientos que no es menor. Mientras ustedes miran los números me tomo agua. Nosotros como país evolucionamos a la superficie sembrada según estos guarismos, ¿sí? 80, 81, 13.000 y prácticamente la duplicamos, llegamos a un 130% mejor dicho, en 2010-2011, ¿sí? Con esta distribución que no tiene mayor importancia. Pero la pregunta es si somos eficientes en el uso de la tierra, en cuanto a lo ocupacional, ¿no? Fíjense, en la región pampeana norte, los sistemas son mayormente agrícolas, el 80%, con una baja proporción de esta palabrita que la tenemos adeudada muchas veces. Y eso nos convierte en un uso de la tierra muy ineficiente, dado que, y fíjense lo que vamos a conversar ahora, desde el punto de vista de los recursos naturales básicos involucrados para producir, somos ineficientes agronómicamente cuando de alguna forma simplificamos los sistemas. ¿En qué términos? En 2 recursos básicos, radiación y agua. 2 elementos básicos para poder producir grano o forraje. No se ve, lamentablemente, pero por caso, soja, maíz, girasol, como
le planteé los 3 casos de estivales. Más o menos estamos perdiendo el 50% de la radiación y el 50% de el agua que precipita en el ciclo anual, en un ciclo anual. Porque no, por debajo no estamos gestando las capacidades, no tenemos las capacidades o arbitramos los medios como para poder receptar esos recursos que son gratuitos, que en definitiva podríamos estar básicamente duplicando la cantidad de agua, la cantidad de grano obtenida por milímetro de agua y la radiación cuando cambiemos el sistema rotacional. Evidentemente tenemos que evolucionar hacia una intensificación amigable con el ambiente, pero que de alguna forma nos permita la cosecha de todos los recursos que estamos desperdiciando. Si lo estamos desperdiciando en un 50%, como tener una fábrica cerrada a la mitad del año, la otra mitad, ¿no? Ya voy terminando. Y esto que tiene que ver con el ordenamiento territorial, estas son algunas preocupaciones personales. Pueden ser más, pueden ser menos, pueden compartir algunas o no. Pero, ¿qué significa ordenar en este esquema? Ordenar es asignar el mejor uso posible a un espacio geográfico, sí, pero con un sentido utilitario desde el punto de vista social. El territorio es de la gente, el territorio no es de las cosas, no solamente pertenece a las empresas rurales, no solamente pertenece a los sitios urbanos, el territorio es de la gente. Y ordenar significa entonces pensar y concebir el territorio como algo dinámico, móvil y socialmente utilitario. Nos preguntamos ¿para qué y para quién ordenar? Y la idea es para transformar el territorio de una manera tal que cumpla con las funciones que tienen que ver con la preservación del ambiente, pero antes con los consensos de los intereses sociales. ¿Cómo se ordena un territorio? ¿Quién debe hacer el ordenamiento territorial? ¿Sí? Y lo debe hacer un equipo transdisciplinario, sin ninguna duda. Ahora, el Estado debe plantear las directrices de un plan de ordenamiento territorial. El sistema técnico-científico aportar las herramientas para sugerir por dónde, ¿sí? Y la sociedad validar la respuesta. ¿Sí? Como es una cuestión social, la sociedad debe validar, las propuestas. ¿De acuerdo? El Estado solamente puede sugerir, el Estado no puede ordenar el territorio por sí solo, ni corresponde que así lo haga. ¿Cómo es la secuencia de un plan de ordenamiento territorial? 3 líneas sobre esto, bibliografía y material. Hay mucha experiencia también, más fuera del país que dentro del país. Uno se pregunta desde el punto de vista de la gestión, y la instrumentación de estas cosas. ¿Qué hay, cuánto hay, dónde y cómo está? Si quiero ordenar, tengo que responder estos interrogantes. Y después lo instrumento a través de propuestas estratégicas que se compadezcan con esta estructura de gestión. Así se hace básicamente, muy básicamente, un plan de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son las actividades? Disculpen, no se ve bien la parte roja ni la parte lila, pero es como, de alguna forma, las actividades que deben surgir de un plan de ordenamiento territorial tiene que ver con el semáforo que está puesto acá. Actividades en amarillo, actividades en rojo y actividades en verde. Hay actividades, después de que uno planifica un plan de ordenamiento territorial, que son las que tiene que mantener y promover, porque están de alguna manera probadas que son aptas para ese territorio. Actividades que son correctas, pero que deben ser, digamos, monitoreadas, mejoradas, mitigadas, gestionadas de otra forma. Y actividades que hay que prohibir, que no deben localizarse en una región determinada. Y otras que hay que estudiar. El compacto de estas 3, más esta final, tiene que surgir un plan de ordenamiento territorial. Insisto, a propuesta del Estado, con las herramientas del sistema técnico-científico y validado por la gente. Para esto, ya son 2 slides o 3, es imprescindible pensar el territorio de la construcción de políticas de desarrollo, pero antes de políticas de Estado, necesitamos políticas de Estado para este tipo de cuestiones, que devengan en políticas de desarrollo, donde el plan de ordenamiento territorial contempla todos los aspectos hasta aquí mencionados, más otros tantos más, en un plan de gestión y de instrumentación. Y la idea es invitarnos a reflexionar sobre cuál es nuestro verdadero rol profesional en esta cuestión del territorio. Si nosotros nos reconocemos como agentes de transformación del territorio, de hecho transformamos nuestro quehacer cotidiano, por acción y a veces hasta por omisión, debemos involucrarnos
la gestión sustentable del territorio divide nuestra participación. Somos actores que, de alguna forma, por distintas cuestiones, nos hemos visto hasta casi minimizado en nuestro accionar. Hay que recuperar ese rol, ese papel que nos compete y participar en casi todos los ítems que yo nombré. Podemos participar, por no decir en todos y algunos más.